Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de razonamiento matemático, donde vamos a ver hoy día el tema de sucesiones. En realidad existen muchas formas de trabajo, pero nos vamos a centrar más o menos en las sucesiones numéricas más importantes, como tenemos el primer caso de una sucesión lineal o también llamada progresión aritmética. Y en todo caso trabajaremos siempre con esta formulita. Esa fórmula me va a indicar a mí lo que es el término enésimo, pero trabajando con el término anterior al primero, que va a ser este de aquí. Entonces, y para poder entenderlo, vamos a trabajar con este ejemplo. Me pide hallar el término enésimo y el término del lugar 20. Bueno, entonces, sabemos que la fórmula del término enésimo es este de aquí, entonces tenemos que aplicar. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta los valores? Mira, R va a ser la razón. Recuerda que para una progresión aritmética, la razón siempre va a ser la diferencia de dos términos consecutivos. ¿Dónde voy a encontrar esa diferencia? En los términos que me dé el ejercicio. Por ejemplo, yo tengo de 5 a 11, tengo una suma de más 6. De 11 a 7 tengo una suma de más 6. De 17 a 23 tengo una suma de más 6. Ya entonces, con esto yo estoy deduciendo ¿qué cosa? Con esto yo deduzco que mi razón es igual a 6. Ya está, pero me pide el término enésimo, entonces mi fórmula que yo voy a usar va a ser Rn más el término anterior al primero. ¿Cómo hallo yo? Ya hallé la razón, si no vale 6, pero ¿cómo hallo ahora yo el término anterior al primero? Pues fácil, pues. Si nosotros nos fijamos aquí, el 5 vendría a ser mi primer término, el 11 mi segundo término, el 17 mi tercer término y el 23 mi cuarto término. ¿Cuál sería entonces el término anterior al primero? Ya pues mira, si todo se está sumando por 6, entonces aquí había una suma anterior, ¿sí o no? ¿Y cuál sería ese dígito? ¿Quién? Más 6 me da 5, me da menos 1. Y entonces, ¿cuál sería mi término anterior al primero? Ya mira, mi término anterior al primero sería menos 1. Entonces, como ya tengo mis datos, ahora solo me queda reemplazar. Ya el término enésimo. El término enésimo va a ser entonces la razón que vale 6 por n más el término anterior al primero, que en este caso es menos 1. Si yo sigo resolviendo, entonces me va a quedar 6n menos 1. Ahora, esta es mi formulita para hallar el término enésimo, ¿ya? Entonces esta sería una de mis respuestas. Pero a la vez me pide qué cosa, hallar el término del lugar 20. Y entonces, mira, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, puntos, 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 término 20. ¿Cómo voy a hallar yo el término 20? El término 20 yo lo voy a hallar con la fórmula de término enésimo. Entonces yo coloco término enésimo es igual a 6n menos 1. Pero ahora yo quiero hallar el término 20. Entonces n vale 20 menos 1, donde resolviendo esto me va a salir 119. Como segundo ejemplo tenemos halla el 35º término en, y me da esta sucesión. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar el 35º término en esta sucesión? Fácil, pues utilizamos la fórmula, ¿te acuerdas? Del término enésimo, ¿sí o no? Entonces yo voy a utilizar el término enésimo, va a ser igual a la razón por el número de términos más el término anterior al primero. Entonces lo que aquí yo tengo que saber es qué cosa, la razón y el término anterior al primero. Entonces, para hallar la razón, recuerda que es la diferencia. En una progresión aritmética, la razón es la diferencia de dos números que están consecutivos. Entonces, aquí, entre 32 y 29 va a ser menos 3, ¿sí o no? Entre 29 a 26, menos 3. Y entre 26 a menos 3, a 23 menos 3. Ya mira, entonces, como todo se repite, papá, entonces yo estoy concluyendo aquí que la razón es ¿cuánto? Menos 3. Ya, pero, ya mira. Término enésimo va a ser igual a la razón, que sería menos 3 por el número de términos. Me falta hallar el término anterior al primero. Entonces recuerda, mira, que este 32 sería mi término 1, término 2, y así sucesivamente. Pero anterior al término 1 está ¿quién? El término sub 0. Entonces yo tengo que hallar, como todo se repite, entonces anterior había también, ¿qué cosa? Un menos 3. Como a mí me falta hallar ahora lo que es el término anterior al primero, y en menos 3 me da 32. Entonces mi término anterior al primero va a ser 35, ¿sí o no? Porque 35 menos 3 me va a dar 32. Entonces mira, con esto ya hallé el término anterior al primero, que va a ser 35.
Entonces mi fórmula para el término enésimo va a ser tn va a ser igual a menos 3n más 35. ¿Por qué hemos hallado la fórmula de mi término enésimo para esta sucesión? Ah, porque a mí me pide hallar, ¿qué cosa? El término 35. Entonces eso sería, ¿qué cosa? El término 35, pues. Y para eso yo voy a utilizar mi fórmula del término enésimo que acabamos de hallar. Entonces, resolviendo esto me va a quedar como resultado menos 70. Y eso es lo que a mí me está preguntando. Bueno, y ahora viendo un tercer ejercicio, un tercer ejemplo, me dice ¿cuántos términos tiene la siguiente sucesión? Y ahora me dan todo esto. De repente se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hallar ahora el número de términos de una sucesión? Pues es la misma, que el término enésimo. ¿Por qué? Si nosotros en la fórmula del término enésimo nos despejamos n, que es el número de términos, entonces me va a quedar al final que el número de términos, n, va a ser igual al término enésimo menos el término anterior al primero sobre r. Ah, entonces, ¿cuál sería mi fórmula para hallar el número de términos? Este de aquí, pues, solo estoy despejando n. De menos 7 a menos 3 hay ¿cuánto? Más 4. De menos 3 a más 1, más 4. De 1 a 5, más 4. Y así, puntos, puntos, puntos. Y aquí también va a haber más 4, ¿sí o no? Entonces, con esto que estamos deduciendo, que mi razón va a ser ¿cuánto? 4, ¿sí o no? Porque el 4 se repite, se repite. Ahora, entonces, como yo quiero hallar el número de términos, me falta a mí hallar el término enésimo y el término anterior al primero. Entonces, recuerda, como este es el término 1, término 2, término 3, término 4, puntos, 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 este va a ser ¿qué cosa? Mi término enésimo, porque yo no sé en qué lugar está, ¿sí o no? Entonces, pero antes de eso, aquí había ¿qué cosa? Un término sub 0, un término anterior al primero, que también se le va a sumar ¿cuánto? 4. Ah, entonces, ¿quién más 4 me da 7? Menos 11 más 4 me da menos 7, sino entonces mi término anterior al primero va a ser menos 11. Ah, entonces aquí reemplazo, pues. Término enésimo 401, porque aquí hay puntos suspensivos, nosotros no sabemos dónde está. Término anterior al primero menos 11 con su signo, entre la razón que sería 4. Si yo resuelvo esto, entonces me va a salir que el número de términos va a ser de 103. Ah, ya entonces, desde el término 1, término 2, término 3, término 4, término puntos, 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 entonces este de aquí va a ser el término 103. Continuando con una segunda sucesión geométrica o también conocida como progresión geométrica, al igual que la sucesión lineal, esta también presenta su fórmula para lo que es el término enésimo, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Entonces, y aquí hay una diferencia, porque en la sucesión lineal la razón era como r, ¿sí o no? Y aquí su razón va a ser como q. Bueno, entonces para que puedan entender cómo va esto, vamos con un primer ejemplo, donde me dice hallar el 22º término en... y me dan toda esta cosa. Ah, entonces mira, si a mí me piden hallar el 22º término, tengo que hallar pues el término enésimo. ¿Qué me dice el término enésimo? El término enésimo me dice tn va a ser igual al término 1 por la razón, por el número de términos menos 1. Me pide hallar el 22º, o sea, término 22. Eso va a ser igual al término 1. El término 1 sería igual a 4. Por la razón, que todavía no sé, elevado a el número de términos, 22, pues sí, no, porque voy a estar en el término 22, menos 1. Entonces, a nosotros aquí nos falta hallar ¿qué cosa? La razón. ¿Cómo vamos a hallar la razón? Aquí, de 4 para llegar a 12 lo tengo que multiplicar por 3. De 12 para llegar a 36 por 3. Y de 36 a 108 por 3. Ahora, si tú notas aquí, hay una diferencia, ¿no? Porque en una sucesión lineal o progresión aritmética era sumas o restas. Pero para una progresión geométrica o sucesión geométrica va a ser multiplicaciones o divisiones. Entonces, ¿cuál sería mi razón aquí? Mi razón aquí sería 3, ¿sí o no? Porque estoy multiplicando. Entonces ya sé cuál es mi razón, entonces vuelvo a reemplazar aquí. Entonces mi término 22º, que sería 22, va a ser igual a 4 por la razón, que sería 3. 22 menos 1, 21. Entonces, ¿cuál sería mi término 22º? 4 por 3 elevado a 21. De ahí ahora me pide lo que es halle el término 11 en, y me dan esta cosa. Si me pide el término 11, entonces yo voy a usar aquí, pues mi término enésimo es igual al término 1 por la razón de n menos 1. Me piden hallar el término 11, entonces n vale 11. Término 1 sería raíz de 2. La razón no sé, n sería 11.
menos 1. Ah, me falta hallar la razón. Ah, bueno, entonces la razón la voy a hallar ¿en dónde? Aquí en la progresión. Entonces sería de raíz de 2 a llegar a 2, ¿cómo sería? Recuerda que si es una progresión geométrica solo se trata de multiplicaciones o divisiones. Entonces, para llegar de raíz de 2 a 2, yo lo voy a multiplicar por raíz de 2. Para llegar de 2 a 2 raíz de 2, lo multiplico por raíz de 2. Para llegar de 2 raíz de 2 a 4, lo voy a multiplicar por raíz de 2. Ah, entonces, ¿cuál sería mi razón aquí? Ah, mi razón entonces es raíz de 2. Ah, entonces esa raíz, esa razón lo voy a multiplicar acá. Término 11 va a ser igual a raíz de 2 por, ¿cuánto valía? Raíz de 2, la razón. 11 menos 10, 11 menos 1, 10. Ah, ¿con quién se va? Mira, mitad, mitad. Entonces a mí me va a quedar ahora que el término 11 va a ser igual a raíz de 2 por 2 elevado a 5. Pero ¿cuánto vale 2 elevado a 5? Es 32, ¿no? Y raíz de 2 que no se puede hacer. Entonces, ¿cuál sería mi término onceavo en esa sucesión? 32 raíz de 2. Entonces, ahora, viendo un último tipo de sucesión y el más primordial, se puede decir el más complejo, por decirlo así, tenemos a la sucesión cuadrática. Al igual que la sucesión lineal y la sucesión geométrica presentaban sus fórmulas para el término enésimo, este tipo de sucesión cuadrática también presenta su fórmula para hallar el término enésimo. ¿Y cuál sería esto? Ah, pero fíjate acá que ahora aparecen las letras A, B y C en función de n. Entonces, ¿cómo hallamos A, B y C? Ah, con esto, mira. A va a ser igual a la razón sobre 2, B va a ser igual al término anterior al primero de la segunda instancia menos A. Y C va a ser igual al término anterior al primero. Entonces, para poder entender un poco más esto, vamos con el primer ejemplo. Dice, en el primer ejemplo me pide hallar calcula el 20º término de, y me dan toda esta cosa. Ah, entonces aquí vamos a aplicar sucesión cuadrática. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta. Bien. Para llegar de menos 1 a 3, yo voy a sumar esto más 4, sino para llegar de 3 a 10 más 10, perdón. Para llegar de 13 a 29 más 16. Para llegar de 29 a 51 más 22. Ah, sigo. Para llegar de más 4 más 10 tengo que sumarle más 6. Aquí más 6 y aquí más 6. Ah, ya mira, ahora sí todo es constante. Entonces, si todo es constante, a mí me pide hallar el 20º término. Si me dice 20º término, me está hablando del término 20. Ah, mira, pero no voy a sumar pues 51 así hasta llegar a 20. No, lo que voy a hacer es utilizar esta formulita. ¿Cómo me va a ayudar? Ah, ya, entonces mira. Mi término enésimo va a ser igual a por n al cuadrado más b por n más c. Me pide a mí el término 20º, o sea, término 20. Entonces, n va a valer 20. Ah, pero ahora, valores de quién me falta hallar, de A, de B y de C, recuerda. Entonces, A es igual a esto, B es igual a esto, C es igual a esto. Pero ahora, ¿de dónde saco yo esos datos? Ah, pues entonces, ¿cuál sería mi razón? Recuerda que la razón siempre se va a repetir, ¿no? Entonces sería 6 y 6. Ah, ya, entonces mi razón es 6. Ah, entonces, ¿cuál sería el valor de A? Ah, con esto, yo estoy sacando que A es igual a 3, porque 6 entre 2 es 3. Me falta hallar el valor de B. B es igual al término anterior al primero de la segunda instancia menos A. ¿Cuál es mi segunda instancia? Mi segunda instancia va a ser esta. Este de aquí. Pero va a trabajar con el término anterior. O sea, me refiero a que este de aquí es el término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, puntos, hasta llegar al término 20, que es lo que a mí me pide. Pero recuerda, si te das cuenta, todo trabaja con el término anterior al primero. ¿Cuál sería mi término anterior al primero? Ah, ya, mira, entonces. Aquí es como que hubiera un más 6, ¿verdad? Porque esa es la razón final. Entonces, ¿quién más 6 me da más 4 menos 2? Ah, entonces aquí ha habido otro número que se le ha restado 2 y me ha dado menos 1. ¿Quién sería? 1. Ah, mira, entonces este sería mi término anterior al primero. Pero ¿quién sería ahora mi término anterior al primero de la segunda instancia? Ah, mi término anterior al segundo anterior al primero de la segunda instancia sería este de aquí. Segunda instancia. Este de aquí es, ¿qué cosa? Mi término anterior al primero. Este es mi término anterior al primero, pero de la segunda instancia. Y esta es mi razón que ya hemos hallado. Ah, mira, entonces el valor de A
es igual a 3, sino porque A es igual a R sobre 2, o sea, R 6 sobre 2. Ahora, para hallar el valor de B, es el término anterior al primero de la segunda instancia menos A. ¿Cuál es el término anterior al primero de la segunda instancia? Menos 2. ¿Y cuánto vale A? 3. Entonces ¿cuánto vale B? Menos 5. Me falta hallar C. ¿Cómo hallo C? El C dice que es el término anterior al primero. ¿Y cuál es el término anterior al primero? 1. Ya tengo los valores de A. Tengo valores de A, tengo valores de B y tengo valores de C. ¿Dónde voy a reemplazar? Aquí, pues. Entonces, el término vigésimo va a ser igual a 3 por 20 al cuadrado más B, que es menos 5, por 20 más C, que vale 1. Entonces, si yo resuelvo todo esto, me va a salir ¿cuánto? 1101. Entonces, mi término 20 es 1101. Ahora, viendo un segundo ejemplo, me dice halla el número de términos en y me dan esta sucesión. ¿Por qué me piden hallar el número de términos? Porque en esta sucesión, en esta parte, hay puntos suspensivos. O sea, esos puntos suspensivos me van a indicar esto. El 4 es el primer término, el 9 el segundo término, el 18 tercer término, el 31 cuarto término, puntos. El 438 va a ser el término enésimo porque yo no sé cuántos términos hay acá. Entonces, si a mí me pidieran el número de términos, tengo que hallar n, ¿ya? Entonces, ¿y cómo puedo hallar yo eso? Fácil, pues con esta formulita. ¿Qué dice la formulita? Que el término enésimo es igual a veces el número de términos al cuadrado más b por el número de términos más c. ¿Cuál sería mi término enésimo? Aquí está, 438. ¿Cuál sería el valor de a? Todavía no he hallado. N es el número de términos, pero yo no sé cuántos términos hay. Más b, que tampoco sé, n tampoco sé, c tampoco sé. Tengo que hallar todito. Entonces, empezando, tengo que hallar A, B y C. ¿Cómo hallo A? A es igual a R sobre 2, B es igual al término anterior de la segunda instancia menos A, y C es igual al término anterior al primero de la primera instancia. Entonces, empiezo. De 4 a 9 es 5, ¿sí o no? De 9 a 18 es 9. De 18 a 31 es 13. Pero sigo. De 5 a 9 es 4 y de 9 a 13 es 4. Entonces aquí ya se empieza a repetir. Entonces quiere decir que de aquí va a ser 4, puntos, y de aquí va a ser 4 también. Entonces de aquí a aquí ha habido un 4 todavía, ¿sí o no? Antes del 5 ha habido otro 4. ¿Qué va a ser qué cosa? 1, sino porque 1 más 4 me da 5. Pero aquí arriba todavía había otra suma, que sería 3 más 1 me da 4. Y entonces aquí. Este 3 que vendría a ser mi término anterior al primero. El 1 que vendría a ser mi término anterior al primero de la segunda instancia. Y 4 ¿qué cosa vendría a ser? La razón. Entonces ya tengo para hallar los valores de A, B y C. ¿Cuánto sería A? A es la razón entre 2, o sea, R 4. 4 entre 2, 2. N al cuadrado más B. ¿Cómo se halla B? El término anterior al primero de la segunda instancia, o sea, 1 menos A, que valía 4, que sería menos 3, entonces N. Más C. ¿Cuánto valía C? C es el término anterior al primero, que sería 3. Ya entre 3. ¿Por qué entonces ahora me queda a mí el valor de n? Porque n recuerda que es el número de términos que existe en toda la sucesión, que sería muy diferente al término enésimo. Entonces si yo resuelvo esto, voy a hallar el valor de n, que es el número de términos que a mí me están pidiendo. Si yo resuelvo todo esto por ecuación cuadrática, entonces me va a botar a mí que n va a ser igual a 15. ¿15 qué? 15 términos entonces. Entonces quiere decir que en el puesto 15 está 438. Bueno, y entonces nos vamos a quedar ahí. Esa sería la explicación para los 3 tipos de sucesiones más importantes que puedes encontrar en los problemas. Y entonces sin nada más que decirte, más que practicar, ya más adelante estaremos subiendo algunos modelos de ejercicios que te puedan llegar. Recuerda que puedes compartir, puedes ayudarnos a compartir con la gente que tú sepas que también necesiten la ayuda que tú estás recibiendo. Y si te gustan estos videos, estos tipos de explicaciones y quieres estar al pendiente de los ejercicios que vayamos a subir con teorías, puedes también suscribirte. Bueno, entonces sin nada más que decirte, eso sería todo. Bye. Y para algunos chicos que de repente estén estudiando lo que es anatomía, les dejamos aquí unos resúmenes
bueno, ahora si es que les son de ayuda, dejamos aquí un resumen del sistema endocrino y más adelante ya iremos subiendo más de historia, geografía, más anatomía, biología, y entonces espero que les sirva. Estás en EduScience.